Muy buenos días, chicos. Espero que todos en su casa se encuentren bien, que en esta contingencia encuentren cosas suficientes para poder realizar, pero sobre todo que ustedes y sus familiares se encuentren bastante bien. El día de hoy les hago este video justamente para poderles dar un poco de retroalimentación de todo lo que hemos estado viendo en las semanas pasadas. La última actividad que les había dejado de manera presencial fue justamente el cuento corto. Si bien es cierto, la mayoría de ustedes me lo entregaron y la mayoría de ustedes obtuvo su calificación completa, fueron muy pocos los que realmente siguieron la estructura de lo que viene siendo un cuento. Recuerden que un cuento tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Y en este desarrollo nuestro personaje principal debe de resolver un conflicto, el conflicto que ustedes quieran. Una de las principales cosas que vi en los cuentos que me entregaron fue justamente la carencia de conflicto. Eran personajes que realizaban acciones pero no tenían un conflicto como tal. De igual forma, se centraban mucho en el personaje. Como se los había comentado justamente en el cuento, el personaje generalmente es bidimensional. No profundizamos tanto en los personajes. Para profundizar en un personaje tenemos la novela y la novela generalmente es más larga. Entonces, lo que ustedes tenían que haber realizado era presentarme a ese personaje bidimensional, solamente un par de características, la caperucita roja, una niña con una caperuza roja, situarlo en un determinado momento, la caperucita roja, la cual se encuentra en su casa y la mamá le pide que vaya a llevarle comida a la abuelita. Posteriormente, este personaje tiene que realizar acciones. También fue algo que vi en sus cuentos. Generalmente, como desarrollaban mucho al personaje, las acciones más que exteriores eran interiores. El personaje pensó, se sintió. No. En un cuento, las acciones son exteriores porque es lo que necesitamos, que el personaje realice algo, que el personaje se enfrente a un conflicto y que el personaje lo resuelva. Aún así, chicos, difícilmente en el curso vamos a tener la oportunidad de desarrollar otro cuento. Tal vez para el examen final les deje por ahí un pequeño texto con estas características. Así es que tómenlo en cuenta, por favor. Referente a lo del cuadro sinóptico, el cuadro sinóptico bastante bien. A este respecto me gustaría hacer un breve repaso de justamente ese tema que estuvimos viendo, con el cual ustedes hicieron su cuadro sinóptico y que fue justamente modelos de textos y modelos de composición escrita. Dentro de los modelos de textos, nosotros el primero que tenemos es la narración. Justamente en el cuento nosotros desarrollamos la narración. ¿Qué es la narración? Es contar, referir lo sucedido o un hecho, ya sea una historia real o una historia ficticia. Pónganse ustedes a pensar cuando ustedes les platican a sus amigos, a sus familiares o a quien ustedes gusten lo que realizaron el fin de semana. Ay, fíjate que el fin de semana estuvo bien padre porque me invitaron a una cena y entonces fuimos a la cena y empiezan a narrar justamente lo que ustedes encuentran ahí. Claros ejemplos de la narración, por ejemplo, en los deportes, si nosotros prendemos un partido de fútbol y lo empezamos a ver, justamente tenemos ahí narradores y el narrador es aquella persona que nos va contando qué es lo que vimos o qué es lo que estamos viendo, ¿no? En los narradores vienen justamente desde la Edad Media. Había algo que se llamaba los juglares, que eran aquellas personas que iban de un poblado a otro cantando las historias que se veían o que habían sucedido. ¿Ok? Tenemos diferentes tipos de narración, como por ejemplo la narración literaria, que es justamente la que utilizamos en novelas, que es justamente la que utilizamos en el cuento, y por otra parte la narración no literaria, que es como la que se utiliza en un partido de fútbol o como la que se utiliza en un determinado género periodístico, principalmente la crónica. ¿Ok? Tenemos también diferentes tipos de narradores. Los narradores pueden estar presentados en primera persona, segunda persona o en tercera persona. En el examen, chicos, yo les voy a pedir o les voy a poner un texto y ustedes lo que van a tener que hacer ahí es
identificar el tipo de narrador que se tiene. En primera persona, el narrador es el protagonista. Yo estoy narrando lo que a mí me sucedió. Entonces, la vez pasada fui al cine y ahí me reuní con mi novia y entonces entramos a ver la película tal. ¿Ok? Estoy narrando en primera persona. Tenemos otros tipos de narradores. Generalmente el narrador en primera persona lo vamos a utilizar más en la novela. En el cuento corto, muchos tuvieron un narrador en primera persona y también no es tan común en el cuento, es más común en la novela. En el cuento corto se utiliza más el narrador en tercera persona, que ahorita vamos a ver. El narrador en segunda persona es un narrador que casi no se utiliza. Es el protagonista hablándose a sí mismo. Es como si tuvieras esta voz interna. Entonces, muchas veces tenemos esta voz interna que dice, ay Rogelio, ¿por qué hiciste esas cosas? Si tú sabes que estamos en cuarentena, no debiste haber salido a la tienda, ¿ok? Tú te estás hablando a ti mismo, ¿no? Y cuando lo redactamos justamente, o cuando lo ponemos en un cuento, o cuando lo ponemos justamente en un texto, entonces ponemos esta voz interna del narrador. Y como les decía, tenemos el narrador en tercera persona, que es el narrador más común, también se le conoce como el narrador o relator omnisciente, y que es justamente este narrador que nos cuenta todos los hechos. Existen narradores que van contando lo sucedido conforme va pasando la historia, o existen narradores en tercera persona que desde el principio ya conocen toda la historia. Les recomiendo una película, ahorita que están en cuarentena y que me imagino que han de tener un poco de tiempo. Esta película se llama Stranger Than the Fiction, o Más extraño que la ficción. Sale el comediante Will Ferrell y es una película que justamente nos habla de una persona que tiene una vida lo más monótona que ustedes se puedan imaginar, y su vida da un vuelco porque de repente empieza a tener un narrador y él se está cepillando los dientes y este narrador empieza a contar justamente lo que él hace. Y el narrador en un momento le dice que él va a morir, y en ese momento él comienza una búsqueda para saber quién es este narrador y por qué está narrando su vida y cómo es que él va a morir. ¿Ok? Vamos a pasar a la descripción, chicos. La descripción, decía Azorín, que era un poeta español de hace más de un siglo, que se le conocía como el orfebre del lenguaje. Azorín decía que describir es como pintar con palabras. Cuando nosotros describimos, generalmente describimos no acciones, porque describir acciones es una narración. Cuando nosotros describimos lugares, describimos personas. ¿Ok? Existen diferentes tipos de descripción. La primera de ellas es la prosopográfica, que es la descripción del físico de un personaje. En su examen, chicos, yo les voy a poner diferentes textos y les voy a decir qué tipo de descripción es esta. Y ustedes van a tener que seleccionar, o también les puedo poner que me hagan un par de párrafos de un tipo de descripción. Entonces, la descripción física de un personaje es una descripción prosopográfica. Solamente nos vamos a delimitar a describir el físico de la persona. Otley tenía el pelo corto y erizado, rojo como una zanahoria y las orejas gachas como de soplillo. Era delgado y alto con la piel llena de pecas. ¿Ok? Solamente nos enfocamos a describir el físico de una persona. Tenemos otro tipo de descripción, que es la descripción de etopeya, que es la descripción del carácter y sentimientos de una persona. Aquí ya no vamos a describir el físico, sino vamos a describir lo que esta persona tiene por dentro. Es este ejemplo de Julio Cortázar, que se toma de su texto La señorita Cora, y que nos dice: y todo por esa mocosa de enfermera. No hay más que mirarla para darse cuenta de quién es, con esos aires de vampiresa y ese delantal ajustado, una chiquilina de porquería que se cree que es la directora de la clínica. ¿Ok? Nos está hablando justamente de un personaje
que es altivo, que es muy joven y que tiene estos aires como de grandeza, ¿no? Esta es la descripción de Topeya. Tenemos la descripción de retrato o autorretrato. La descripción de retrato o autorretrato es el conjunto justamente de las otras dos descripciones que vimos, la de Topeya y la prosopográfica. Entonces, el retrato es una descripción completa de un personaje, pues contiene los rasgos físicos y los rasgos del carácter. El autorretrato es lo mismo, pero cuando lo hacemos sobre uno mismo. Aquí, chicos, yo les propongo que a manera de ejercicio ustedes traten de describirse. Yo soy una persona alta, que le gusta trabajar, prefiero estar en familia, y empiezo, por ejemplo, empecé con un rasgo físico y luego me fui a rasgos internos, pero puedo irlos mezclando ambos. Tenemos la descripción de caricatura. Y esto, como su nombre lo indica, es cuando caricaturizamos a un personaje. Cuando utilizamos metáforas o cuando hacemos una descripción tan exagerada y con tantos símiles que en vez de describir a una persona tal cual es, la llegamos a caricaturizar. Este ejemplo de La Nochebuena de 1836 de María José Lara dice: mi criado tiene de mesa lo cuadrado y al estar en talla al alcance de la mano. ¿Ok? Nos está describiendo físicamente al personaje, lo hace a través de símiles, pero lo está caricaturizando. Por tanto, es un mueble cómodo. Su color es el que indica la ausencia completa de aquello con que se piensa, es decir, que es bueno. Las manos se confunden con los pies, si no fuera por los zapatos y porque anda casualmente sobre los últimos, a imitación de la mayor parte de los hombres. Entonces, aquí estamos viendo justamente cómo se hace una caricatura de este personaje. Y por último, chicos, tenemos la descripción de topografía o topográfica, que esta es una descripción justamente de lugares, paisajes y ambientes. Aquí ya no vamos a describir personas, sino vamos a describir lugares, vamos a describir cosas inermes, ¿no? Entonces aquí yo les recomiendo nuevamente que hagan un ejercicio de tratar de describir su lugar favorito, de tratar de describir su casa, de tratar de describir su recámara. Recuerden, chicos, que tema de examen es justamente los tipos de descripciones, donde ustedes van a tener que identificar una descripción de un determinado tipo o redactar, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente, que es la argumentación. La argumentación es justamente cuando nosotros tratamos de convencer a través de las ideas. Como dice esta definición, el argumentum es un término que proviene del latín argumentum y es simplemente el modo en cómo la persona razona para demostrar o convencer a otra persona de aquello que afirma o niega. ¿Ok? Entonces, la argumentación es cuando a través de estas ideas nosotros tratamos de convencer justamente a nuestra contraparte. Vámonos con la exposición. La exposición es algo que ustedes van a tener que realizar próximamente, lo van a tener que realizar en un video, ya les estaré diciendo cómo lo van a hacer, pero bueno, la exposición es una palabra derivada del latín antiguo que es expósito, que denota la acción de exponer algo, una cosa en particular. ¿Ok? Cuando nosotros nos piden exponer un tema, ¿qué es lo que hacemos? Estudiamos el tema y lo presentamos tal cual es. Esa es la exposición, chicos. Y por último viene el diálogo, que es justamente cuando se desarrollan estas pláticas entre dos o más individuos. Esto es a lo que nosotros le conocemos justamente como el diálogo. Bueno, chicos, vamos a ver los temas de esta semana. Esta semana viene un tema muy importante que es el tema de construcción de textos. Esta presentación que tienen aquí la van a encontrar justamente también en la plataforma y en su libro de comunicación oral y escrita es el capítulo 6.
De hecho, para esta semana el entregable es justamente leer el capítulo 6 de construcción de textos y ustedes van a tenerme que hacer un resumen. Este resumen es el último entregable que me van a dar con valor de 5% de calificación. Con esto ya vamos a juntar nuestros 4 entregables del curso que equivalen al 20% de la calificación. En este capítulo 6 ustedes van a ver las unidades básicas justamente de la construcción de textos, que es la oración y el párrafo. Posteriormente vamos a ver integración de oraciones en párrafos, ahí vamos a ver los criterios, la revisión, la continuidad y la gramática, que es muy importante, y después la unidad de integración del párrafo. Entonces, chicos, esto es como ir creciendo. Semióticamente nosotros pensamos a través de signos y vamos a ir creciendo estos signos. Cuando nosotros relacionamos una letra con otra letra, formamos una palabra. Cuando nosotros relacionamos una palabra con otras palabras, formamos una oración. Cuando nosotros relacionamos una oración con otras oraciones, construimos un párrafo, y cuando nosotros juntamos un párrafo con otros párrafos, construimos un texto. Entonces, es ir de menor a mayor. ¿Ok? Algo que aquí me interesa mucho y que ahorita les voy a explicar es justamente las unidades básicas, que es la oración. No tendría por qué explicárselos, chicos, porque desde primero de primaria, segundo de primaria y así hasta sexto de primaria, en las clases de español, ustedes vieron la oración hasta el cansancio. Una oración que es una unidad sintáctica que básicamente se compone de 3 elementos: sujeto, verbo y predicado. La forma más sencilla de hacer oraciones es seguir esta estructura. Yo no sé, chicos, por qué de repente en los textos ustedes mismos se hacen bolas cuando lo más sencillo es seguir esto: un sujeto, un verbo y un predicado o complemento. El sujeto es la persona que va a realizar la acción, el verbo es la acción por sí misma y el predicado es el complemento que le ayuda a dar contexto a lo demás. El sujeto, el profesor. El verbo hace un tutorial, ¿ok? Entonces, o bueno, más bien el verbo es hace nada más. Entonces, el profesor hace un tutorial para explicarles las oraciones a sus alumnos. Eso último vendría siendo el predicado. Cuando nosotros vimos el modelo escarabajo, chicos, les decía que debíamos de generar una idea principal. Cuando nosotros construimos un párrafo, lo primero que debemos de hacer es construir una idea principal. Regresemos al ejemplo que les había puesto. El profesor hace un tutorial para sus alumnos de comunicación oral y escrita. Esa es mi idea principal. Esa es la base de mi párrafo. Y de esa idea principal voy a sacar 2 oraciones o 2 ideas secundarias y es lo que va a formar mi párrafo. El profesor hace un video tutorial para sus alumnos de comunicación oral y escrita, vienen las ideas secundarias. Esto es porque muchas veces los videos son más didácticos que solamente presentar las diapositivas, coma, ya que viene ahí la segunda idea secundaria, ya que muchas veces los alumnos requieren contexto para poder entenderlas. Estas 3 oraciones que les acabo de poner es lo que forman un párrafo, chicos. Cuando nosotros pasemos justamente a la estructura de los párrafos, ahí lo que tenemos que ver es que justamente nuestros párrafos estén entre 3 y 6 renglones. ¿Por qué? Porque es más fácil controlar las ideas. Cada párrafo, chicos, tiene que ser una idea principal y un par de ideas secundarias. De esta manera, la gente va a ser más fácil que nos entiendan. Entonces, chicos, pues espero nuevamente que ustedes se encuentren bien. Espero que este video les sea de utilidad. Ya encontrarán la liga para poder subir su resumen. Recuerden que tienen hasta el sábado, hasta las 11:59 de la noche para subir el resumen.
Aquellas personas que no han realizado su evaluación docente no tienen la calificación de la semana pasada. Actualmente todavía está habilitado el link de evaluación docente, así es que si quieren recuperar esa calificación, hagan su evaluación docente, saquen la captura de pantalla y me la envían justamente ahí en el link donde dice entregables y tareas, viene evaluación docente y ahí la pueden subir. Nuevamente, chicos, les reitero mis deseos de que todos en su casa se encuentren bien, y les reitero que bueno, es cuestión de tiempo para que nosotros podamos regresar a la escuela. No sabemos en cuánto tiempo todavía. Recuerden que estamos en una situación complicada, apenas vamos a entrar a la fase 3 de esta contingencia, así es que no depende solamente de las decisiones institucionales de la escuela, sino depende de cómo se vaya desarrollando a nivel nacional esta contingencia. Les mando un saludo, chicos, sean felices y nos vemos pronto.